Soy el pastor Juan José Gil. No siempre es fácil, ni mucho menos, hablar de profecía y muchas veces ni siquiera nos atrevemos a interpretarla. O sí, cuando buscamos interpretarla nos encontramos con muchos escollos. Es normal porque estamos hablando de un lenguaje que tiene muchos símbolos, como vemos en Apocalipsis, pero lo vemos también a lo largo de prácticamente toda la profecía en la Biblia. Cuando hablamos del tiempo final y hablamos de la caída de Babilonia o temas así que son muy relevantes por la implicación que eso tiene y también por lo que podemos percibir en los tiempos, que pudiéramos estar acercándonos, aproximándonos a esos momentos. Entonces uno se va a las profecías de Isaías, por ejemplo, o de otros profetas, el profeta Joel, ¿sabes? Daniel. Podríamos estar mirando a lo largo y ancho de toda la profecía y seguramente solamente vamos a descubrir unos cuantos versículos, porque habrá que hacer una criba y esto ocurre con la profecía. Hay que cribarla para ver exactamente qué cosas ha dicho Dios relativas a ese tema en particular. ¿Sabes? A veces es todo como un puzzle. Todos hemos comprado o nos han regalado alguna vez un puzzle que viene con muchas piezas metidas en una bolsita y las hemos desplegado sobre una mesa y nos encontramos con una confusión, un montón de piezas que no sabemos dónde encajan. Así que requiere tiempo y esfuerzo el ponerse a juntar pieza con pieza para ver cuál encaja con cuál y dónde están los mensajes dentro de ese puzzle. De qué tema habla, qué dice esta parte, aquella otra, qué se representa aquí o allí. Todo eso es complejo, requiere tiempo, paciencia, mucha habilidad para juntar pieza con pieza, conocer muy bien las profecías, hasta el punto de ser capaces de descubrir como esa criba qué une con qué casa con qué pieza se puede combinar esa otra que tenemos en la mano. Bueno, la profecía bíblica es mucho así. Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que Dios tiene su sistema, su propio sistema de protección del mensaje. Proteger el mensaje significa que Dios lo suelta con el fin de dar información o de dar advertencia o de dar algo a la humanidad, alguna revelación. Pero a la vez lo tiene que proteger, y lo tiene que proteger precisamente de aquellos que fueran sus enemigos, que tratarían de borrar aquello o tratarían de hacer algo al respecto. Bueno, Dios trata de que su mensaje permanezca durante los siglos a base de protegerlo, y seguramente esto sea una de esas formas sabias de parte de Dios de protegerlo, mezclarlo todo de manera que no lo puedas ver solo en un profeta o en dos o en tres, sino que tengas que combinar versículo con versículo hasta encontrar la revelación. Lo mismo pasa con muchos otros casos, el anticristo, el reinado del Mesías, también, como estábamos hablando, Babilonia, ese misterio, Babilonia la grande, nos dice la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Todo eso cuenta, todo es importante. Ahora, estudiando el tema, me he ido a Isaías capítulo 30, donde Dios está quejándose precisamente de que el pueblo no escoge confiar en él. En vez de poner su confianza en Dios, se vuelven al mundo, se vuelven a Egipto, nos dice Isaías, esperando que de Egipto reciban lo que necesitan o encuentren todo aquello que desean. Pero no es así. Egipto es un fracaso. Son cosas para pensar. ¿Por qué se queja Dios de que su pueblo deje de confiar en él? Es clave, es básico en toda la profecía. Solamente la vamos a aprovechar aquellos que realmente confiemos en Dios, porque somos los que vamos a fiarnos, a creer su palabra y vamos a actuar en consecuencia.
Por ejemplo, cuando en Apocalipsis 18 se nos dice, salir de Babilonia, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas, es muy posible que la mayoría de la gente, incluso los creyentes, no lo vean, no lo entiendan. Muy probablemente porque no han estudiado la profecía lo suficiente, no han unido, no han tenido paciencia para entrelazar las piezas. Entonces aquí la idea es, necesitamos meternos en los estudios de profecía, necesitamos conocer bien esas cosas, porque a veces podemos llegar a conclusiones que no son exactamente lo que Dios quiere revelarnos, y entonces tenemos que andar con mucho cuidado. Una de las cosas que nos dice Isaías 30 es que Dios actuaría, porque su pueblo, por supuesto, es esclavizado por Egipto, siempre ha pasado así. Siempre el pueblo de Dios ha acabado esclavizado por Egipto. El mundo nos quiere esclavos. Pero Dios también lo está viendo y Dios tiene promesas de liberación. Ahí también las encontramos en Isaías 30. Después de que nos insta a creer, a seguir creyendo, a confiar en Dios, no confiar en Egipto, no confiar en el mundo, confiar en Dios, vendrá la remisión. Y para que eso venga, ahí encontramos algunas frases también muy enigmáticas. Por ejemplo, nos dice que van a fluir ríos de las montañas o figuras así que son muy poéticas, pero que están encubriendo algo, una revelación que no puede ser tan poética, cuando Dios dice que viene el día de la destrucción. Y ese día de destrucción nos dice que será cuando caerán las torres. Cuando caerán las torres. No estamos hablando de ciudades fortificadas, estamos hablando de ciudades modernas. Estamos creyendo que eso se refiere al tiempo del fin, porque efectivamente nos menciona tribulación, nos menciona angustia, nos menciona las catástrofes. Por ejemplo, que el sol va a alumbrar 7 veces, como 7 días, dice. O que la luna va a resplandecer tanto como el sol. Cosas así que obviamente están hablándonos de los tiempos finales, de los tiempos de la ira de Dios, de los tiempos de la, vamos a llamarlo también, venganza de Dios contra un mundo que se ha apartado de Él y que solamente vive para blasfemar de Él, para hacer el mal, para corromper la creación, para destruir al ser humano. Estamos en esas. Caerán las torres, nos dice Isaías en el capítulo 30, ese día de la destrucción. Nos habla de un gran terremoto. No sabemos si es un terremoto mismo o algo que produce un terremoto. Por ejemplo, una guerra, un gran ataque nuclear, podría provocar algo muy parecido, muy similar, incluso mucho peor que un terremoto. Las explosiones nucleares no sería la primera vez que causan terremotos, especialmente cuando se han hecho esas explosiones en ciertos lugares, quizá pretendiendo ver el efecto que tenían en la superficie de la Tierra, en las capas de la Tierra. Y efectivamente se ha visto que provocan terremotos. Rompen, destruyen y hacen mover las capas, los estratos de la Tierra, las capas tectónicas. Caerán las torres. Es más, nos dice que serán destruidas las ciudades. Eso es lo que leemos en Apocalipsis, capítulo 16. Que viene un terremoto de tal magnitud que todas las ciudades de las naciones caerán. Imagínate, todas las ciudades de las naciones caerán. Así que Isaías 30 y Apocalipsis 16 se pueden estar refiriendo al mismo fenómeno. Hay guerra y destrucción, hay terremoto. Como consecuencia caen las torres. En este caso serían los rascacielos, las grandes torres de las ciudades modernas. Caerán las torres, nos dice. Y también, como remata Apocalipsis 16, todas las ciudades, caerán todas las ciudades de las naciones. Y nos dice también que es cuando viene a la memoria de Dios, por decirlo de alguna forma,
la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es muy posible que se esté refiriendo a Nueva York. Ahora, cuando hablamos de la Gran Babilonia, tenemos que entender también que se trata de un sistema. Es un sistema, no es solamente una ciudad, es un sistema. Y ese sistema tiene sus tentáculos en todas partes. Ahora, es muy posible que la interpretación correcta de todos estos acontecimientos sea la desaparición de Nueva York. Y la desaparición de Nueva York como representativa de las naciones, de sus sistemas, del mundo, del Egipto actual, pues esa desaparición sea para dejar paso a el último verdadero gobierno, a la última de las grandes entidades imperiales, no sé cómo le podríamos llamar. Podríamos llamarle nuevo orden mundial o podríamos llamarle gobierno mundial del anticristo, pero me da la impresión de que esto está sufriendo algunos cambios. Por ejemplo, si cae Nueva York, será porque se quiere destruir por lo menos los emblemas del sistema actual. Estamos hablando de destruir los centros neurálgicos del poder, por ejemplo, la ONU, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía, la bolsa de Nueva York y seguramente muchos otros símbolos que están allí, símbolos de poder, símbolos de influencia, del comercio. Tenemos la gran torre de un comercio mundial que sustituyó a las Torres Gemelas. Es muy posible que esté hablando de eso. Y entonces, ¿qué pasaría? Se daría lugar o paso a las 10 naciones. Por lo menos es así como se representa, como se describe de una forma también enigmática, profética, entremezclada en Apocalipsis 17 y 18. Son 10 los reyes que reciben autoridad juntamente con la bestia. No son cosas que existen ahora, son cosas que van a existir o están empezando a existir para levantar al anticristo, para acompañar al anticristo al poder del mundo. Pero esto podría significar que esos 10 no se van a levantar ni le van a dar el poder absoluto a este personaje que conocemos como el anticristo hasta que no haya sido destruido el centro neurálgico del mundo. En este caso, pues Nueva York, con su gran bolsa de la economía mundial, con su gran estamento como es la ONU y todo lo demás, ya sabemos, hay mucho representativo de lo que es el mundo con su sistema actual metido en Nueva York. Entonces veríamos el cumplimiento de los 10 dedos de los pies. Acuérdate que cuando cae la piedra que va a destruir la imagen que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, está asentada esa imagen de los gobiernos, de la gobernanza mundial hasta el final de los tiempos, está asentada sobre 10 dedos. Los 10 dedos son el final de la imagen, es decir, la humanidad con sus gobiernos acabará así en 10 dedos. ¿Qué quiere decir? ¿10 reyes? Seguramente que sí, así es como lo dice. No sé si serán reyes normales o son reyes de la tecnología, del petróleo, reyes de las finanzas, reyes de la tecnología, no sé. Reyes, lo llama así. Y estos 10 reyes van a ser los que concluyan la historia, es decir, van a estar dándole el poder, dándole la influencia, dándole todo el respaldo, todo el apoyo al anticristo. Entonces las piezas parece que pueden estar encajando, es decir, hay una guerra nuclear, una guerra mundial. En esa guerra nuclear las ciudades son destruidas, muchas de las ciudades son destruidas, la ciudad de Nueva York, por supuesto, fulminada, y entonces todos esos emblemas caen y entramos en una nueva etapa que va a durar muy poco tiempo, de una gobernanza mundial basada en 10 personas. Estas 10 personas están también en los cuernos de la bestia de Daniel 7, los 10 cuernos.
y que de entre ellos aparece un 11º cuerno, con boca que hablaba, grandes cosas, blasfemias, todo eso que sabemos. Míralo en Daniel, capítulo 7. Entonces, Daniel 7 nos habla de eso, Daniel 2, como hemos mencionado, y Apocalipsis. Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Estamos refiriéndonos a cómo acabará la humanidad, cuál será el último gobierno. Y sabemos que es el del anticristo, pero algunos han dicho, bueno, la ONU es el anticristo, o la ONU ya representa el gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Claro que se habla mucho. Allí en aquella sede global o mundial, como queramos llamarla, se ha hablado mucho del nuevo orden mundial, se ha hablado mucho de los planes de futuro, de las agendas del futuro, pero ¿realmente será la ONU la que se encargue de eso? ¿No será que esa especie de foro mundial que reúne a representantes de las naciones, supuestamente de forma democrática, aunque sabemos que eso es muy cuestionable, pero ¿no será que esa representación mundial que está ahí en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, está terminándose? ¿Está quedando poco? ¿No será que todo vestigio de democracia va a desaparecer? Y van a ser esos 10 gobernantes o 10 poderosos de la tierra que van a recibir autoridad juntamente con la bestia, con el último gobierno mundial, con el anticristo. ¿No será que nos está hablando Apocalipsis de que eso será una dictadura que no tendrá nada que ver con que las naciones se pongan de acuerdo, sino que estos 10 poderosos van a tomar el control? Y nadie se les va a poder resistir porque van a tener todo el poder. Aparte de que la guerra que van a desatar va a ser de tal magnitud que no van a quedar fuerzas. La gente se va a maravillar, leemos en Apocalipsis 13, en pos de la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá resistirle? ¿Quién podrá levantarse contra ella? En otras palabras, habrán eliminado toda resistencia. ¿Cómo? ¿Guerra? ¿Una guerra nuclear? No sabemos. O puede ser que sea a través de otras cosas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de pandemias o de grandes enfermedades que plaguen de nuevo la Tierra, o no sabemos. Pero sea como sea, los indicios que tenemos es, por supuesto que habrá todo tipo de muertes, pero los indicios que tenemos cuando hemos estudiado Apocalipsis 17 y 18 principalmente, es que viene una destrucción muy parecida a una destrucción nuclear. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿A eso se refiere que habrá primero una guerra nuclear que va a destruir los principales centros neurálgicos del mundo, especialmente Nueva York? ¿Que toda esa destrucción de las cenizas va a aparecer ese ave fénix de la política o de la economía o de la sociedad, como queramos llamarle, que es exactamente lo anunciado en Apocalipsis 13, que vendrá la marca entonces, la marca de la bestia de una forma visible, total, completa, determinante, de las cenizas, repito, de esa guerra? Es posible que nos esté hablando de que ya se acabó con esa guerra toda forma, todo vestigio de lo que hasta ahora ha sido conocido como la era de la democracia, y entramos en una última dictadura mundial antes de que regrese Jesucristo. Tengámoslo en cuenta. Yo nunca doy nada por sentado, porque yo estoy seguro de que Dios siempre tiene más para revelarnos. Tendremos que esperar a verlo. Mientras tanto, seamos pacientes, seamos humildes también, porque acuérdate lo que dice Pablo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Solo cuando venga Jesús tendremos las cosas totalmente claras. Lo veremos la imagen completa, veremos todo lo que realmente ha significado el cumplimiento de esas profecías. Si me equivoco, no seáis quisquillosos conmigo. Yo me he equivocado muchas veces y me puedo seguir equivocando, y espero seguir equivocándome, por lo menos hasta que Jesús venga. No porque tenga la intención de hacerlo, simplemente porque trato de ver
y me aventuro a hablar o a interpretar, pero no me aferro a nada, no me quedo con nada. Simplemente miro la palabra, confío en Dios y sé que Dios tiene razón. Él cumplirá sus propósitos y Él nos mostrará finalmente por qué ocurrió todo y cómo exactamente ocurrió todo aquello que no vimos. En fin, os dejo esta reflexión. Dios os bendiga.